Cuéntame qué fue lo que pasó. Nos metimos, básicamente abrimos el candado y empezamos a servir la comida desde allí. ¿No tenían miedo? Dijeron, estamos entrando aquí a este edificio que no es nuestro, estamos haciendo algo ilegal. Pero nosotros estamos rescatando un espacio que estaba en el mundo privado y lo estamos convirtiendo en un espacio nuevamente público. Tú no quieres estar sacando gente de un edificio que está alimentando gente en necesidad. Eso no tiene sentido social, sentido humano. Hoy me acompaña Giovanni Roberto de Comedores Sociales. Gracias por estar aquí, Giovanni. Gracias por invitarme, sí. Ok, vamos a empezar con la historia de cómo Comedores Sociales se apodera del Centro de Apoyo Mutuo de Caguas. A mí me encanta esta historia, me paso contándola cada vez que tengo la oportunidad, porque es como una historia de David versus Goliath. Esta historia de estos intereses, gente con mucho poder y dinero, y viene este grupo de boricuas, un grupo comunitario, y dicen, no, eso nos pertenece. Cuéntame qué fue lo que pasó. Pues mira, pasó María y nosotros lo que teníamos, ¿verdad? Una organización con comida en un almacén y nos movimos a Caguas a responder después de la emergencia y se nos ocurre pues, montar algo que se llamó, ¿verdad? Y se llama todavía el día de hoy Centro de Apoyo Mutuo. Después de un mes de María empezamos a buscar una localización mejor en el pueblo de Caguas y vimos este edificio bello y hermoso que además llevaba abandonado pues mucho tiempo, ¿verdad? Los vecinos nos dicen que alrededor de 20 años estaba allí abandonado sin hacer absolutamente nada, así que decidimos entrar, ¿verdad? Lo observamos y básicamente tomamos una decisión en grupo de que íbamos a hacer esa ocupación, ese rescate del espacio. Y nada, y nos metimos, básicamente abrimos el candado, discutimos, ¿verdad? Las repercusiones un poquito y las asumimos como colectivo y empezamos a servir la comida desde allí, a remodelarlo y a actualizarnos un poco con el espacio. O sea que ustedes, después del huracán María, había hambre, así que dijeron, tenemos que ponernos a repartir comida, pero necesitamos un espacio donde podamos, que sea amplio, que podamos servirle a la comunidad. Empezaron a buscar y vieron este edificio. Este edificio era perfecto, tenía, digamos, la amplitud, estaba abandonado, de los que habíamos visto era el que mejor condición tenía en términos de estructura. Y pues vimos el espacio vacío y dijimos, aquí cabe perfectamente una cocina, y vimos otro salón y dijimos, aquí perfectamente cabe un comedor, y eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Remodelamos un poquito la cocina, ¿verdad? Le pusimos en condiciones para cocinar y preparamos el comedor para servir y empezamos en noviembre del 2017 este rescate y así estuvimos, ¿verdad? Continuamos las labores de rescate desde este edificio y empezamos entonces a hacer otras cosas con la estructura y con la idea de centro de apoyo mutuo, servicios de salud, etc. ¿No tenían miedo? Dijeron, estamos entrando aquí a este edificio que no es nuestro, en papel, estamos entrando y estamos ocupándolo, estamos haciendo algo ilegal. Sí, no, la verdad que no, era difícil, después de María y de lo que vivimos con María, es difícil tener miedo, ¿verdad? Por la idea del rescate. Al contrario, sentíamos mucha confianza de que el rescate podía prevalecer, de que lo que estábamos haciendo era obligatoriamente necesario, así que entendíamos que no iba a venir ninguna autoridad a sacarnos. De hecho, el primer día que empezamos el rescate pasó la policía municipal de Caguas y intentó, digamos, amedrentarnos, pero teníamos un compañero, ¿verdad? Abogado que sabía, ¿verdad? De los procesos y le dejó saber que le preguntó, ¿tú tienes una querella? ¿Tienes alguna notificación de los dueños? El policía dijo que no, y digo, bueno, yo sé que entonces tú no puedes intervenir con nosotros, y el policía se fue. Y ahí estuvimos, o sea, no hubo ninguna otra intervención de la policía, nunca. Porque los dueños no aparecían, ¿verdad? Nosotros desde el primer momento que establecimos un pie allí, hicimos contacto con el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, que nos estuvo asesorando en todo el proceso, para saber quiénes eran los dueños, quiénes eran los titulares, y la información que estaba actualizada, por lo menos en los registros, era que ese edificio había sido perdido por los antiguos dueños mediante un proceso de quiebra, y había pasado a manos del FDIC, que es la entidad que protege los préstamos y las propiedades que están hasta cierto valor. Y luego de eso, pues, se desconocía exactamente a quién se le había cedido, vendido o cualquier otra situación. Entonces ustedes siguen utilizando el espacio por años sin saber quién es el dueño y qué pasa. Y bueno, entonces en algún punto localizamos la información, ¿verdad? El trabajo persistente de SRH. Descubrimos que era esta compañía, Ley 2260, de Morgan Reed Group, que lleva en Puerto Rico, ¿verdad? Casi al mismo tiempo que la Ley 2260. Y la Ley 2260, para recordar, es esta ley que le da incentivos contributivos a las personas que se mudan a Puerto Rico. Un incentivo súper atractivo porque es un 0% de contribución sobre las ganancias de capital, algo que en Estados Unidos puede llegar hasta el 30 y pico por ciento. Entonces vienen a Puerto Rico y no tienen que pagar eso. Y por eso es que vemos que muchas personas pues se han mudado aquí
para beneficiarse de esa ley. Sobre todo en el mundo del real estate, que es la compra y venta de propiedades, y esta corporación es una de las top, ¿verdad? De las que compra escuelas, de las que el gobierno negocia escuelas por bajo precio. Así que se mudan, compran y lo tenían pues, en total abandono. Ni siquiera habían prestado atención, ¿verdad? En parte de la negociación, en las conversaciones con el representante de la compañía, él me lo dijo a sí mismo, nosotros no estábamos mirando esa propiedad porque nuestro enfoque como corporación es las propiedades en Santurce y Miramar, ¿verdad? Así que las propiedades que ellos habían adquirido en otras partes de la isla, incluyendo Caguas, pues no eran una prioridad. Nosotros realmente nos enteramos porque alguien nos llamó por teléfono para dejarnos saber que la propiedad estaba en venta en internet, ¿verdad? La persona había buscado la información, estaba buscando un edificio y había ido a visitar el edificio incluso. Y cuando llegó allí, básicamente se fue porque vio que el edificio estaba en uso y tuvo, ¿verdad?, la decencia y la amabilidad, esta persona puertorriqueña, de decirnos, mira, ustedes están en un edificio que está en venta, y nos envió el link. Y nosotros pues así fue como descubrimos que le pertenecía también a esta corporación y por ahí empezamos a hacer los acercamientos. No nos contestó los teléfonos y los correos electrónicos hasta que salimos en un reportaje en televisión donde se denunciaba a los inversionistas como él y como esta corporación, y después de eso pues sí nos llamó, nos contactó. Entonces ustedes ven el link y está en venta ¿en cuánto? Estaba en venta en $350,000. So ustedes ven eso y dicen, espérate, $350,000, ese no tenemos ese tipo de dinero. No, eso es más que el presupuesto de nosotros anual en aquel momento. Entonces decimos, bueno, espérate, aquí hay que establecer un contacto, hay que dejarle saber a la corporación que este edificio está en uso y hay que iniciar una negociación, ¿verdad? Por los papeles que fuimos descubriendo, ellos lo compraron en $108,000. Así que nosotros, ¿verdad? Yo la primera pelea que tuve en la mesa de negociación fue pedírselo gratis, ¿verdad? Él decía, mira, yo sé que tú tienes tantos edificios y nosotros sabemos de tu corporación, tú podrías donárnoslo. Él se lo tomó muy mal, ¿verdad? Me dijo que no le dijera cómo hacer negocio. Y luego pues traté de decirle, mira, tú lo compraste por 108, pues no puedes tratar de sacarnos más que eso. Y por ahí seguimos peleándonos en las conversaciones hasta que aceptó, digamos, que reducirlo a un 50%. Esta es la parte que yo encuentro bien loca, porque la gente dice, no, lo que ellos hicieron fue ilegal, se metieron en ese edificio que no les pertenece, pero al otro lado estamos viendo esta empresa que compra un edificio por unos $100,000, no le hace absolutamente nada, lo deja en abandono. O sea, que ese edificio está ahí cogiendo animales, deteriorándose, que no está en beneficio a la comunidad y busca entonces después lucrarse y venderlo a más del triple y sacarle ese dinero, pero sin haberlo tocado. O sea, cuando hablamos de que necesitamos gente que invierta, ¿qué inversión es? Si simplemente lo está comprando, lo está dejando así por años, porque pasaron 7 años desde que lo compraron hasta que ustedes entraron en contacto con esta empresa. Así que háblame de cómo ustedes se acercaron para decirles, mira, no, o sea, ustedes están pidiendo esto, pero no le vamos a dar eso. Sí, no, yo fui bien franco, ¿verdad? Y con la realidad de que, ¿verdad?, de esa negociación y de esas conversaciones dependía el servicio, ¿verdad? Estábamos en riesgo. Él siempre llevó la postura de que amenazante de que nos iba a llevar al tribunal, de que nos iba a sacar de allí, si no aceptábamos, bla, bla, bla. Pero es que pues nosotros nos ampara la realidad, ¿verdad? Lo que tú acabas de decir, él lo compró por una cantidad y no hizo ninguna inversión. Nosotros le hicimos un montón de inversiones, lo arreglamos, lo pintamos, limpiamos, ¿verdad? Sacamos 5 camiones de basura de allí dentro, lo actualizamos, le pusimos energía solar, o sea, hicimos un montón de cosas. Ahora el edificio valía lo que él estaba tratando de sacar, pero después de nuestra inversión, de nuestro tiempo, de nuestro sacrificio, o sea que con esa realidad, pues yo fui bien franco y bien honesto con él en la negociación y a todas de que lo podíamos sacar de esa manera, ¿no? Obviamente, pues el tiempo, las discusiones que teníamos en el grupo, cuál era la prioridad, y la prioridad era mantener el edificio bajo nuestra propiedad, ¿verdad? Convertirla en propiedad formal. Porque quisieron sacarlos, ¿no? Sí, él nos amenazó, nunca nos llevó al tribunal, ¿verdad? Siempre era, pues, si no se decide esto en esta fecha, si no logramos llegar a un acuerdo, esto es lo que va a pasar. Realmente yo no tuve ningún momento de miedo en ese sentido, porque él perdía más si lo hacía, ¿verdad? Yo se lo dejé saber, tú sabes, no nos pongamos aquí en esa porque tú no quieres un revolú, tú no quieres estar sacando gente de un edificio que está alimentando gente en necesidad. Eso no tiene sentido social, sentido humano. Esta persona tiene una credibilidad o la compañía quiere tener una implantación en Puerto Rico, así que dentro de ese juego, dentro de lo que es la prensa pública, la opinión pública, pues
yo se lo dejaba saber a él que él podía perder más si iba a los tribunales, ¿verdad? Nosotras como quiera no nos íbamos a salir de allí, ¿verdad? Teníamos nuestro propio plan, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿De dónde nos vamos a meter? ¿Verdad? ¿Y qué tipo de cosas vamos a hacer? Pero yo no tenía ningún miedo de que eso iba a llegar a pasar, ¿verdad? Lo veía lejano como probabilidad. Y creo que él también, y por eso fue que al final tuvo que ser flexible, porque él sabía que una situación como esa no le beneficiaba a él, ¿verdad? Nosotros podíamos reinventar el proyecto incluso en cualquier otro lugar, porque tenemos una gente que nos apoya y hay un pueblo que necesita estos servicios, pero la imagen de esa compañía va a quedar bastante lacerada, ¿verdad? Así que yo creo que en ese balance que esta persona tuvo que hacer, pues prefirió negociar y mantener la credibilidad de la compañía. Como quiera, yo sigo hablando mal de ellos en esta entrevista y lo he seguido haciendo en todas las que he podido, de Morgan Reed Group, ¿verdad? Es una de esas compañías buitres que quiere quedarse con nuestro país y hay que tenerle el ojo puesto a lo que ellos hacen. De hecho, esta corporación está atada porque crean diferentes corporaciones para comprar diferentes espacios. Esta corporación ha comprado un montón de espacios en Puerto Rico, de edificios, de propiedades, porque cuando yo hice la investigación del documental que sale como parte del video musical de Bad Bunny El Apagón, nos encontramos que también una corporación atada a esta compañía es quien compra la antigua escuela que está en Puerta de Tierra. Una escuela que era un edificio público donde se le enseñaba a niños y niñas de Puerto Rico, la cierran, vienen estas corporaciones y ven este edificio hermoso frente al mar, lo ven como una oportunidad. Es la misma corporación que ha comprado una escuela en Aguadilla, que ha comprado un montón de edificios en el área de Santurce. O sea, es una corporación que vino y vio una oportunidad antes del huracán María, pero también después para comprar un montón de estos edificios a un precio bajo para poder entonces venderlos o crear algo diferente. Por ejemplo, en la escuela de Puerta de Tierra querían convertirlo en residencias lujosas frente al mar. Así que en mis investigaciones me he encontrado con esta compañía en muchos lugares de Puerto Rico. Háblame de qué ha sucedido desde que llegan a ese acuerdo, porque al final ustedes lo compran por menos de lo que lo estaban vendiendo, pero terminan comprándolo. ¿Cuánto le pagan? ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Y qué ha sucedido desde entonces? Mira, finalmente lo compramos por la mitad, 187.500 fue lo que acordamos. Conseguimos 3 fundaciones que pusieron el dinero, ¿verdad? Porque la preocupación principal mía era, bueno, nosotros no tenemos esa cantidad de dinero, lo tenemos presupuestado para el servicio, para la gente que trabaja en la organización. No, si lo invertimos en el edificio se acabó, o sea, no hay forma de continuar la organización, así que fue importante que estas 3 fundaciones lo donaran y nosotros lo pudimos adquirir y básicamente la transformación más grande es que ahora estamos completamente seguros de que el edificio es nuestro y eso hace que nuestras ganas de mejorar el edificio hayan sido mejor. Yo tampoco preveía ese impacto, ¿verdad? Pensé que no iba a tener, ¿verdad? Porque era dueño, ya nosotros éramos dueños de ese edificio, ¿no? En nuestras mentes. Sin embargo, sí tuvo un impacto bien importante en que mejoráramos la calidad de servicio, en que mejoráramos las remodelaciones, como que la población también cuando se enteró, obviamente, pues lo celebra y se sienten como inspiradas, empoderadas. De momento dice, lo que ustedes han logrado, ¿verdad? Siempre nos recuerdan eso, la gente siempre viene a decirme, que ustedes empezaron así y ustedes ya tienen esto. Como que eso ha generado un sentido de empoderamiento en la relación que tenemos con la comunidad, que de momento transforma, ¿verdad? De momento hay más visión de lograr más grandes cosas que lo que teníamos antes y eso es un impacto psicológico y hasta emocional que es importante validar dentro del proceso. A mí me encanta el video donde celebran que finalmente le comunican a la comunidad ya somos titulares de este edificio, porque es un video donde se ven diferentes personas, incluyendo personas de la tercera edad que están ahí con ustedes, que cuando ustedes lo dicen empiezan a cantar. Ustedes cantan, el CAM es nuestro, es de todo Puerto Rico. A mí ese video me saca las lágrimas, porque es tan lindo de momento ver que algo que nuevamente había sido comprado con una motivación de lucro, de momento es no. En vez de estar cerrado y que le pertenezca solamente a esta corporación, es nuestro, es de todo Puerto Rico, está abierto. Y también la razón por la cual me conmueve es porque conozco los servicios que ustedes dan y lo lindo que es ver que esa comunidad tenga un lugar donde juntarse, donde se dan tantas cosas tan lindas. Háblame
de qué es lo que pasa dentro del Centro de Apoyo Mutuo de Caguas. Mira, el Centro de Apoyo Mutuo es este centro social donde tenemos diferentes servicios. El principal que da asistencia a la población es Compra Solidaria. Es un programa que creamos en medio de la pandemia para ayudar con el tema de la alimentación. Nuestro formato siempre había sido de un comedor social, ¿verdad? Donde la gente se sienta a comer comida que ya está hecha. Pero con la pandemia, como no podíamos ni tocarnos ni vernos, pues cambiamos los servicios a compra. Después de la pandemia lo mantuvimos y lo hemos seguido porque nos da una eficiencia y nos permite hacer un trabajo de mayor impacto. Así que ahí estamos atendiendo unas 230 familias, alrededor de unas 450 personas todos los meses reciben algún tipo de alimento. Lo otro que estamos haciendo allí es un supermercado cooperativo, se llama el Super Solidario, ¿verdad? El Supermercado Solidario. Es un modelo que hemos visto en otros países del mundo, que es un modelo de membresía, donde la gente dona tiempo de trabajo para hacerse miembros y eso les da acceso a mayores beneficios, ¿verdad? Toda la clientela que va allí se acepta, sean miembros o no, y compran más económicos que en el resto de los supermercados, porque nosotras en colectivo decidimos que no íbamos a imponer un aumento sustancial, bueno, compramos para revender la mayoría de las cosas y solamente le vamos a subir un 10%. Así que eso hace que muchas cosas sean más económicas, pero quien se hace miembro, dona tiempo de trabajo, compra al costo, ¿verdad? No hay ninguna ganancia sobre eso. Y eso ha permitido que mucha gente pues, se afilie, se una a la organización. Esos son los dos proyectos relacionados a alimentos más importantes que tenemos. Y Super Solidario se ha convertido como en el proyecto que más cariño le estamos dando porque vemos un potencial brutal de ser un centro donde agricultores, consumidores y personas que están en necesidad puedan tener un lugar común donde intercambiar alimentos de una forma que no sea, ¿verdad?, como nos tiene acostumbrado el mercado, que es con el dinero o la imposición del dinero como único elemento de transacción. Además de esas dos cosas de alimentos, pues hay otros servicios. Le llamamos el espacio de salud y bienestar, que damos servicios de auriculoterapia basados en un protocolo de salud que se llama el protocolo NADA, tiene su propia historia, ¿verdad?, que podemos hacer en otro momento, pero tiene que ver con ayudar a la gente a bajar el estrés, la ansiedad, el síndrome postraumático, las dependencias, las adicciones, y hemos encontrado que después de María fue uno de los servicios clave, ¿verdad? No solamente estábamos dando comida, sino estábamos poniendo agujitas en las orejas, y eso ayudó un montón a la gente, ¿verdad?, a poder bregar con lo que estábamos bregando después de María. Y ese servicio es el que más consistente es en el Centro de Apoyo Mutuo. Es toda la semana, todos los miércoles de 2 a 6. Y es otra cosa que también me conmueve porque yo veo a esas personas de la comunidad, estas señoras de la comunidad a la que ustedes pertenecen, tener un espacio donde llegar, compartir con ustedes, porque sabemos que tenemos un problema en Puerto Rico de aislamiento social, de que la gente está en sus casas separadas. Recientemente salió un reportaje de cuántas personas tenemos viejitos y viejitas solas, que no tienen familiares ni gente que procure por ellos. Sin embargo, en este espacio, porque ustedes han podido permanecer ahí, pueden llegar, tener ese contacto social que es tan importante. Y cuando yo veo esas imágenes, porque cuando hice el reportaje con ustedes, tuve la oportunidad de grabar uno de estos días, que son los miércoles, ¿no? Que lo ofrecen. Y grabar lo lindo que es ver a gente de comedores sociales y del CAM dándose masaje mutuamente, dándole la bienvenida a estas personas de la comunidad y haciéndoles masaje de acupuntura. De verdad que me destroza el corazón de la mejor manera, porque yo digo, qué lindo que esto puede ocurrir en Puerto Rico, que hay otra manera donde la gente se puede reunir y no tiene que estar tan aislada. Sí, sí, con impactos reales sobre la salud de esas personas, que después de todo es, ¿verdad?, uno de los objetivos. Mucho de lo que la gente refleja por los cuestionarios que hacemos llegan con mucho dolor muscular, muchos dolores físicos, y uno de los efectos principales que obtienen es reducción de dolor. Entonces pues, estamos mandando a gente que por la cuestión social que tú mencionas están más felices, tienen contacto, ¿verdad?, se sienten validados, que existen para otra gente, pero además llegan a su casa y pueden dormir mejor, ¿verdad? Y eso tiene un impacto sobre la calidad de vida de la gente, pues que no tiene precio, ¿verdad?, lo que logramos con la gente allí. Así que ese es otro servicio que le damos mucho cariño. Te contaba también que tenemos un espacio cada vez más grande para los jóvenes, ¿verdad?, porque como tú dices, ¿verdad?, la mayoría de la población que llega a nuestro centro son adultos mayores, más de 60. Entonces hemos empezado a discutir en la organización cómo
lo que ofrecemos también toca, ¿verdad?, la vida de otras personas, ¿verdad?, de los más jóvenes, de las familias que quizás no están recibiendo otros servicios. Así que hay un club de tenis de mesa que ya lleva por su 4º año, está creciendo con jóvenes de la zona de Cagua. También se aceptan adultos mayores que van y practican, pero está teniendo un impacto. El año pasado hicimos un campamento de verano, y este año lo vamos a repetir. Estamos pensando crear en algún momento en los próximos años, si no meses, un club para jóvenes, ¿verdad? Estudiando cómo es afiliarnos a la juventud, cómo es dar un espacio para que la juventud conozca la isla, conozca lo que se hace en los proyectos, ¿verdad? Siempre desde la perspectiva del activismo, que es lo más que le hemos dado a la conversación, cómo ser un actor social, cómo ser una actriz social para tener impacto, ¿verdad? El por qué es necesario en este mundo ahora mismo. Pues no solamente entretener, que también es necesario, ¿verdad? Pero sí concientizar, ¿verdad? Que la gente sepa de los issues que están pasando en el país. Te pregunto, yo sé que hay mucho trabajo y ustedes tienen mucho que hacer todos los días, pero me hablan de que a veces hablan del impacto que tienen. ¿Se sientan verdaderamente a sentir contra, si esto no existiera, cuál sería la alternativa? ¿Cómo estarían estas personas si no tuvieran estos servicios? A veces se sientan ustedes como parte de comedores sociales a decir, qué lindo lo que estamos logrando. Sí, nos celebramos, no te creas, nos celebramos. Nos preocupamos mucho quizás, pero sí celebramos. Por eso hacemos mucha encuesta, ¿verdad? Y tratamos de escuchar mucho cómo la gente nos percibe, cómo la gente recibe el servicio, para saber de verdad si estamos teniendo impacto. Y modificamos lo que hacemos de acuerdo a lo que vamos viendo en esos cuestionarios. Que realmente tomamos en cuenta de escuchar cómo los servicios van impactando, ¿no? Y eso es bonito también porque la gente agradece que los tomemos en cuenta. No es una... ¿verdad? No es una filosofía, sino realmente si un mes nos han dicho que, por ejemplo, en el supermercado hacían falta 2 cajas porque había una fila brutal en la parte de la mañana. Y pues, de un mes para otro conseguimos otra caja y de momento la gente dice, qué bueno que abrieron otra caja, porque sí, ¿verdad? Y entonces de momento es como un proyecto que realmente es bien participativo. Y de eso pues a mí me da mucho orgullo saber que el proyecto se construye no porque somos muy buenos en lo que hacemos, sino porque también somos buenos integrando y conociendo y escuchando, que es bien importante. También te pregunto sobre si se celebran, porque con todas las cosas que están pasando, y no solo eso, alguien como tú, que quiero hablar de tu historia personal, que llevas en una lucha por muchos años, ver que algunas cosas no cambian, que otras empeoran, y que el cambio, la resistencia y las cosas que se quieren hacer para la comunidad a veces son tan difíciles. Te pregunto si a veces, no sé, pierden esperanza, si pierden empuje, porque ven que estos espacios comunitarios son bien lindos y están haciendo cosas bellas, pero quienes tienen el poder no necesariamente están alineados con esas misiones. Háblame primero de entrar en eso, háblame de tu experiencia, primero en las huelgas, desde que estabas en la UPR, la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo fue tu lucha en ese momento? ¿Qué estabas resistiendo como parte de los estudiantes que participaron en esa huelga? ¿Y cómo eso conecta con lo que estamos viviendo hoy día? Mira, llevo un tiempito de activista, ¿verdad? Desde que entré a la universidad por el año 2000, pero se me conoce más por mi participación en la huelga estudiantil del 2010-2011 en la Universidad de Puerto Rico, particularmente cuando fui estudiante del recinto de Río Piedra. La proyección que nosotros hacíamos, ¿verdad? Del futuro es básicamente lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? El gobierno de Fortuño sentó las bases de muchas de las cosas que luego los próximos gobernadores y ahora esta gobernadora están dándole continuidad, ¿verdad? Entregarle el país a los extranjeros, la aprobación de leyes. La universidad está básicamente en la misma situación que nosotros denunciábamos hace 15 años, ¿verdad? O incluso cierre de peor. programas, con menos presupuesto. La predicción era esa, ¿verdad? Si ahora quitan este presupuesto o modifican la fórmula, que fue lo que hicieron en el 2010, ¿verdad? Cambiar la fórmula por la cual se financiaba la universidad, lo que va a venir son reducciones de presupuesto. Eso lo habíamos dicho en aquel momento. Y entonces la situación es la que se había dicho. Pero si le doy vueltas al asunto, ¿verdad? La lucha también tiene sus progresos, ¿verdad? Cuando yo empecé a ser activista a principios de los 2000, el activismo tenía una precariedad mucho más grande de lo que yo siento que el activismo que nosotras intentamos practicar ahora realiza.
una precariedad en términos de recursos, no había fotocopiadoras para hacer un boletín, repartirlo, los medios de comunicación no eran lo que tenemos ahora, ¿no? Había que fajarse mucho para llevar un mensaje, no había forma de comunicar ese mensaje si no era a través de la prensa tradicional, que nunca ha sido, ¿verdad?, muy favorable a los movimientos, así que había como otras vías de comunicación y otra forma de construir la lucha. Yo siento que ahora tenemos unas ventajas, ¿verdad?, y unas capacidades que no teníamos hace 10, 15 años, y que en ese sentido, si uno sabe, ¿verdad?, articular lo que hacemos, para mí la forma correcta de pensar esto es como una lucha a largo plazo, ¿verdad? Como no es una lucha a corto plazo, es una lucha a largo plazo, pues vista en lo largo plazo, nosotros tenemos una mayor capacidad de crecer como luchas, como movimientos, de realmente ser organizaciones populares, ¿verdad? No ser organizaciones pequeñas de izquierda que hablamos entre nosotras o que tenemos unos mensajes muy claros, muy sólidos, muy válidos y muy correctos si lo venimos a ver contra la historia, pero que si la gente no lo entiende, si la gente no lo asume, si no se hacen, ¿verdad?, luchas populares que involucran a mucha gente, pues de nada sirve tener, ¿verdad?, mucha corrección en las ideas. Uno se vuelve un buen analista, pero no un buen activista, ¿verdad? Y parte de la transformación que mi persona y muchas otras personas que son activistas de hace 20 años, empezamos a darles cómo hacemos que todas estas ideas y estas ideas que van a adelantar un mejor futuro para Puerto Rico, pues le lleguen a la gente. Y eso implicó una transformación en mi activismo y la búsqueda, pues, de alternativas diferentes de cómo organizar al pueblo, ¿verdad? Porque en última instancia nuestro proyecto es un proyecto para organizar la gente, para servicios y para ayudar en temas bien específicos como la comida, la salud y el bienestar. Pero si uno le quita toda la ropa, es un proyecto para organizar la gente, para que tomemos conciencia del país que necesitamos y para que nos unamos a ese proceso, sea la lucha que la gente quiera, ¿verdad? Nosotros trabajamos con la comida como principal agente de cambio, pero la conciencia es la conciencia, ¿verdad?, y la acción es la acción. Háblame de esa transformación, porque es una función de resistencia y de activismo y eso lo veo presente en lo que hacen hoy día, pero es diferente estar en los portones de la UPI, tal vez enfrentándote a la policía en ese momento, versus el trabajo que haces ahora día a día con las demás personas de comedores sociales, que es literalmente preparar las comidas, preparar el espacio para los masajes y los juegos de tenis de mesa. Háblame de cómo ocurrió esa transformación, quizás un poco a nivel personal, de mira, esta es la lucha que estamos dando hoy día, pero espérate, esto es lo que hace falta. Sí, básicamente después de la huelga, yo a veces lo explico así, es como que después de haber estado en ese movimiento que tuvo un año completo de lucha y de enfrentamiento, yo sentí que ese fue el punto más alto del activismo tradicional que yo hacía, ¿verdad? De ese activismo que enfrenta al gobierno por algo que el gobierno quiere hacer, pero que no tiene, digamos, una agenda propia. Aunque la tuviésemos, porque siempre la hemos tenido, ¿verdad? Los movimientos estudiantiles siempre han tenido una visión de cómo debe ser la universidad y hay propuestas, ¿verdad?, de aviso, pero uno termina reaccionando a lo que hacen los poderes y uno termina básicamente detrás de la agenda de los poderosos. Eso, después de la huelga, como que yo no era feliz con el activismo que estaba haciendo. Y empecé a coquetear con otras ideas, ¿verdad?, de cómo podemos mantenernos en lucha, en resistencia, en un periodo que cambió, ¿verdad? Fortuño logró hacer un montón de cosas, luego la deuda pública, luego vino la Junta de Control Fiscal, de momento era un periodo político que no vaticinaba que iba la cosa a mejorar. Sin embargo, nosotras queríamos seguir construyendo lucha y construyendo movilizaciones. Así que el pensamiento eso no fue a ver cómo podemos convertir todo esto en proyectos que sean relevantes para la gente. El activismo que yo hacía fue relevante para los estudiantes en ese momento particular. Y yo lo celebro y pronto hablaré más de eso en ciertas cosas, pero teníamos la debilidad de que no estábamos organizados como parte del pueblo, ¿verdad? Teníamos contactos, teníamos relaciones, íbamos a comunidades y parte de ese proceso empezó en la misma huelga, ¿verdad? De un montón de activistas de nosotras que empezamos a visitar comunidades y a conocer otras tradiciones de lucha. Así que, cuento largo corto, pues 2 años después empecé el proyecto de comedores sociales ya en el 2013, buscando eso, buscando cómo conectar temas que son relevantes para la gente como la alimentación, la salud, el bienestar, a los procesos de cómo es la sociedad y cuál es el futuro que nosotros tenemos y qué acciones tenemos que hacer. Y eso, pues, ¿verdad?, por no hacerte toda la historia, nos llevó a modificar lo que hacíamos y a convertirnos, pues, en una organización como Comedores Sociales hoy. Una cosa que me pareció súper interesante cuando les entrevisté para ese reportaje que hice es cómo
esa huelga se dio en el tiempo donde el gobernador era Luis Fortuño. En esa administración es que se aprueba entonces la Ley 22, que en ese momento hubo mucha gente que se opuso porque dijo, mira, esto va a llevar a este resultado. Años más tarde, ustedes se encuentran en esta situación donde la corporación que compra el edificio es una corporación donde sus miembros se benefician de esa Ley 22. O sea, que ese acaparamiento que se previó ocurrió y básicamente estaban ustedes bregando con las consecuencias de esas leyes, de esa política pública, de esa visión a la que se estaban oponiendo en ese tiempo. Así que es bien loco ver durante esos 15 años cómo se van dando esos efectos de esas decisiones que se tomaron. Pero te quería preguntar, cuando hablas de la lucha que se va transformando, a mí lo que me da mucha esperanza de Puerto Rico es ver estos grupos como comedores sociales. Y te pregunto si estás viendo que eso se está esparciendo, que está ocurriendo más, que hay gente que también ante esa desesperanza de que mira, estábamos esperando que quizás la cosa mejorara y si no pasa a nivel gobierno, pues lo vamos a hacer nosotras. ¿Tú estás viendo que se están replicando esos movimientos y esos esfuerzos en otros lugares? Sí, sí, sin duda. Por eso decía ahorita que la cosa hay que verla como a largo plazo y sobre todo estudiar pues cuáles son las tendencias, ¿verdad? Lo que Fortuño aprobó en su momento, pues predecía un futuro y la tendencia ha sido clara de que eso está pasando. Por el contrario, para nosotros también, la tendencia es que hay cada vez más personas buscando estilos de vida, vivir mejor, ¿verdad? La pandemia nos tuvo un efecto bien poderoso en un sentido negativo, pero también en un sentido positivo de que nos enfrentamos a una crisis tan grande que nos preguntamos qué es la vida, qué es la salud, qué es la felicidad, y todos esos temas de alguna manera no estaban tan presentes en la vida de la gente, por lo menos no con el poder y la convocatoria que una pandemia mundial pues le trajo a la gente. Entonces es como un contexto que si operamos bien, ¿verdad? Si lo vemos como una pelea a largo plazo y somos capaces de realmente construirnos con el pueblo, que es el tema aquí para mí importante, es cómo construimos esto como una tendencia social predominante en la población, que los jóvenes estén hablando en el lenguaje que se habla desde este lado de la alternativa, ¿verdad? Hablemos de solidaridad, hablamos de apoyo mutuo, que la gente hable de otras relaciones que no son transaccionales a través del dinero. Si eso lo logramos en los próximos 10, 15, quizás 20 años, pues nosotros vamos a tener una tendencia social diferente en los próximos años. No es un camino a corto plazo, ¿verdad? Es difícil a veces convencer a la gente de lo que uno está viendo, ¿verdad? Porque estoy hablándole de muchos años en el futuro. Mucha de la gente que llega a nuestro centro, pues gente mayor, y me lo dicen así, yo no tengo tanto tiempo, Giovanni, yo no tengo tanto tiempo para esperar. Tú lo dices porque eres más joven, ¿verdad? Pero es que así es la vida, ¿verdad? Yo no puedo pensar en corto plazo, porque yo creo que ese es uno de los errores que hemos cometido los que hemos estado en el activismo, siempre pensar que podemos resolver el asunto en corto tiempo, en esta lucha, en esta pelea, en esta huelga, ¿verdad? Si lo pensamos más a largo plazo, quizás podemos ser mejores estrategas, que es lo que yo aspiro que la organización en la que estoy y mi esfuerzo y todo lo que estamos haciendo sea un esfuerzo estratégico por cambiar la realidad de alguna manera sólida, pero realmente que la cambie. No solamente que nos acostemos todos los días con la sensación agotada de que estoy haciendo todo lo posible, porque eso a veces se convierte en una complacencia para uno como activista. Y yo no quiero estar ahí, ¿verdad? Yo quiero estar en la visión, en el chip de que esto está cambiando, porque estoy leyendo, porque estoy viendo las tendencias, y yo siento esa energía cuando hago este trabajo. Lo he visto pasar desde que empezaron los centros de apoyo mutuo en el 2017, hay más proyectos, a nosotros nos contacta gente que quiere hacer lo mismo, que quiere una orientación, que quiere hablar del modelo de centro, que quiere hablar del modelo de supermercado. Entonces son cosas que uno no publica en las redes sociales, que no van a salir quizás porque son conversaciones que se tienen. Pero cuando yo empiezo a ver que hay mucha gente allí que entiende, que pilla la idea de lo que estamos haciendo, que la quiere replicar, pues yo tengo esa esperanza y esa fe de que esto se va a convertir en una tendencia social y va a competir con los poderes en cuál domina sobre la sociedad. Si la gente sigue pensando que el lucro es lo que tiene que medir toda relación humana, o si por el contrario nos vamos convenciendo de que aquí no hay de otra, hay que ser solidario, hay que hacer proyectos comunitarios, hay que sembrar, ¿verdad? Hay que hacer otras cosas, que es como yo lo veo. A la gente que quiera replicar esos esfuerzos y lo que ustedes han construido, ¿cómo resumiría por dónde empezar?
Pues escuchando. Si estás en una comunidad residencial, ¿verdad? Preguntando a la comunidad cuáles son las cosas que necesita, cuáles son las dinámicas sociales a las que más se quisieran unir. Es no asumiendo, ¿verdad? Lo que a veces creo que el error que yo he cometido y que muchas cometemos es asumir que porque tenemos una información, eso es lo que la gente también sabe y eso es lo que la gente también quiere. A veces preguntar es el mejor vehículo de confirmar o de corregir lo que uno está pensando. Así que es como, vamos a preguntar, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Lo segundo es identificar un espacio, ¿verdad? Hemos hablado del local, hemos hablado de la importancia de un lugar, los sitios que yo he estado conociendo, todas se plantean lo mismo, que quiero hacer algo pero no tengo dónde, ¿verdad? Así que muchas de las preguntas es sobre el rescate, sobre cómo rescatar una escuela, y hay otras organizaciones que también están trabajando en eso, incluyendo el CRH que ya mencioné anteriormente. Así que tener un lugar, quizás al principio no lo hay, ¿verdad? Pero tener la visión de que un lugar hace falta, identificar una escuela vacía, esos son los mejores espacios, son los espacios públicos, porque son, digamos, vamos a decir que es una pelea que uno puede dar con el gobierno para que ese espacio siga siendo público. Porque lo que nosotros hacemos, a pesar de que somos una entidad sin fines, que se clasifica como una entidad privada, pero nosotros estamos rescatando un espacio que estaba en el mundo privado y lo estamos convirtiendo en un espacio nuevamente público, ¿verdad? Y en ese sentido es como una perspectiva que es importante, identificar una escuela y luego pues empezar a hacerlo y cometer errores, ¿verdad? Yo creo que es importante, nos vamos a equivocar, ¿verdad? No tenerle miedo al error, a no hacer las cosas bien, a fallar, ¿verdad? Tener el ojo puesto y el oído puesto en seguir escuchando y corregir es la mejor vía, por lo menos para mí. La gente que quiera apoyar a Comedores Sociales y el Centro de Apoyo Mutuo, ¿cómo lo pueden hacer? Pues mira, nosotros tenemos página web a nombre de comedoresocialespr.org, o nos pueden llamar al 787-329-7479, que también está toda la información por ahí, nos pueden preguntar, nos pueden consultar en nuestra página web. Y en la página web también pueden encontrar maneras de cómo apoyar, donativos, unirse. Sí, ahí está toda la información, hay una pestañita de aportar, ahí está toda la información. Si alguien está listo para donar, pues puede ir a TH Móvil y al botón de donar, pues busca el nombre de la organización, Comedores Sociales de Puerto Rico, y ahí aparecemos nosotras como para donar. ¿Qué es lo más que necesitan ahora mismo para continuar la misión? Pues mira, apoyo económico, como está toda esta situación que conocemos, ¿verdad? La previsión económica es que muchos de los donativos y las fuentes de financiación recurrentes que tenemos no van a continuar o no van a crecer. Sin embargo, las necesidades, la comida está cada vez más costosa. Así que básicamente mucho de mi trabajo y del trabajo de una parte de la organización ahora mismo es identificar donantes, personas, individuos que quieran hacer alguna aportación desde $5 al mes, $10 al mes, tratando de acrecentar esas fuentes de financiación para no depender de las fundaciones privadas, porque el mundo se está poniendo un poquito más complicado y nosotros no queremos, ¿verdad?, llegar a una decisión en un año o dos de tener que cerrar algún programa o tener que reducir significativamente lo que hacemos o incluso dejar personas ir que no podamos seguir empleando. Yo estoy un poquito preocupado, pero estoy bastante ocupado en trabajar la parte que es levantar la financiación popular, ¿verdad? Que la gente apoye cada vez más lo que hacemos a través de ingresos que puedan ser recurrentes, que son los más importantes. Súper, pues les vamos a poner el enlace ahí para que apoyen a Comedores Sociales. Yo, de mi parte, les agradezco mucho el servicio que dan en esa comunidad. Gracias por estar aquí, por esta conversación. Claro que sí. Gracias a ustedes, familia linda. Les veo para el próximo.